Hola, ¿qué tal? Que el Señor les bendiga a cada uno de ustedes. El día de hoy quiero saludar en especial a todos los hermanos, amigos que se han unido a esta página que tiene el único propósito de poder bendecir al pueblo de Dios, tanto en conocimiento como en formas, para poder compartir la palabra en un estudio de discipulado en su iglesia o en un grupo pequeño, ¿cierto?, para poder compartir a Cristo. El día de hoy quiero compartir un mensaje el cual está siendo bastante mal utilizado en las iglesias, que es con respecto a los dones espirituales. Me han llegado muchas preguntas con respecto a este tema de los dones espirituales porque en las iglesias se están ocurriendo cosas que no están en la escritura y nosotros la estamos mirando como tan normal como un mover del espíritu cuando realmente no está el espíritu de Dios ahí. Dentro de esto encontramos los soplos, ¿cierto? Las caídas, los ungimientos con agua, con palos le pegan con un chipote chillón, es decir, diferentes cosas que estamos viendo hoy, ¿cierto? Que realmente dejan mucho que desear. Entonces, quiero humildemente poder compartir solamente una reflexión con respecto a esto, porque el tema profético, espiritual, de dones y talentos es muy amplio. Entonces vamos a hacer el día de hoy una exposición con respecto a lo que considero yo lo más básico con respecto a los dones espirituales y cómo es su funcionamiento. Así que vamos a pasar a nuestro texto y quiero yo, antes que nada, poder leerle una porción, ¿cierto?, de la escritura que se encuentra en el libro de Timoteo, antes de poder pasar, ¿cierto?, al escrito que vamos a estudiar el día de hoy, que tiene que ver con Tito, capítulo 4, ya del verso 1 en adelante. Vamos a subrayar acá, ya, y dice así. Segunda de Timoteo 4, del 1 al 4. Y dice el texto, te encarezco, es decir, te pido, delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Que prediques la palabra, esta parte muy importante, que prediques, que enseñes la palabra, ¿cierto? Que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, es decir, sin apuro, con toda paciencia y doctrina, es decir, bien enseñado, porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a su propia concupiscencia o voluntad, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Qué importante es este texto base que vamos a ocupar, porque realmente el día de hoy mucha gente le ha prestado oído a estas fábulas y han dejado, ¿cierto?, la palabra de Dios de lado. Por lo tanto, quiero compartir el día de hoy, ahora sí, cuánto nosotros hemos fallado en esta área de poder, ¿cierto?, redarguir, exhortar, enseñar con toda paciencia, y muchas veces tomamos, ¿cierto?, algunos principios que, que a veces no son bíblicos, si esa es la verdad, no son bíblicos, y nosotros estamos, ¿cierto?, cayendo en este mal uso, pudiendo llegar también hasta blasfemar contra el Espíritu dentro de nuestra ignorancia. Así que vamos a ir el día de hoy y el título de esto dice, ¿cuánto hemos fallado? ¿Cuánto tú y yo hemos fallado delante del Señor? ¿Cierto? A pesar de que nosotros vamos a la iglesia, a pesar de que nosotros oramos, nos congregamos, cantamos, adoramos, sentimos su caricia, su presencia, igual nosotros fallamos en distintas áreas. La Biblia dice que cuando usted esté en esta tierra y en este cuerpo, siempre va a fallar, siempre, que usted ore y ayune, siempre por el hecho de estar en este cuerpo de pecado, usted va a ser un hombre que va a fallar. Por lo tanto, dice Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Es decir, todos nosotros estamos destituidos de la gloria de Dios. No hay acá reparo alguno. Esta es la verdad. Juan 1:8 dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros.
Esto significa de que delante del Señor todos somos pecadores. Así que me alegra el poder compartir este sermón, esta enseñanza con los pecadores. Así que si usted es un pecador, igual que yo, vamos a estar bien con esta enseñanza porque nos va a exhortar, nos va a afirmar nuestra fe y va también a poder corregir lo malo que tenemos espiritualmente. Todo es enseñable y es corregible. Primera de Corintios 3:1 dice, de manera que yo, hermanos, no puedo hablaros a vosotros, ¿cierto?, como espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. ¿Por qué? Porque no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Es decir, ya con el hecho de que reconocemos de que somos faltos delante del Señor, que somos carnales, que tenemos dificultades, humanidad en nuestra vida, no nos podemos hablar entre espirituales, sino como a humanos carnales que somos, que estamos intentando de buscar al Señor en este camino de santidad. No quiero, hermanos, que ignoréis, es decir, esta es una palabra muy importante. Dios no quiere que usted ignore el tema de los dones. No quiero, hermano, que ignoréis acerca de los dones espirituales, es decir, este tema de los dones es algo que nosotros no tenemos que ignorar. Por lo tanto, dentro de este no ignorar, nosotros vamos a tener acá, ¿cierto? Como primer don, los dones del Padre. ¿Y de dónde saco yo que estos son los dones del Padre? Vamos a ver qué nos dice el texto. El texto dice con respecto a los dones del Padre lo siguiente. Romanos 1:12 dice, digo pues, por la gracia que me es dada, que cada cual que está entre vosotros, que no tenga un concepto más alto de sí del que debe tener, sino que piense de sí con cordura, con raciocinio, no mirándose más allá, sino que miremos realmente quién soy yo en Cristo, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. ¿De dónde saco yo que estos son los dones de Dios? De esta frase final. Dios repartió a cada uno. ¿Qué repartió Dios a cada uno? Dones. Y ahora vamos a ver los dones que Dios repartió a cada uno. Romanos 12:6 dice, de manera que teniendo ciertos diferentes dones según la gracia que nos ha sido dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de fe. O sea, el primer don del Padre es de profecía. El segundo, si es de servicio, en servir, o el que enseña en la enseñanza. Número 3. Ahí vimos, ¿cierto? Nosotros profecía y enseñanza. Después vemos en Romanos 12:8, el que exhorta en la exhortación, llevamos 3, el que reparte 4, el que preside 5, el que hace misericordia 6. ¿Ya? Entonces vemos nosotros acá que realmente son 7, yo leí mal. Dice, de profecía 1, de servicio 2, de enseñanza 3, de exhortación 4, de repartir 5, el que preside 6 y el de que hace misericordia con alegría 7. Estos son los 7 dones del Padre que están en Romanos 12, del 6 en adelante. Luego nosotros vamos a ver los dones, ¿cierto?, del Hijo. Porque, ¿por qué le estoy hablando de esto? Porque muchas veces decimos, no es que yo tengo el don de limpiar la iglesia, yo tengo el don de danza, no es que yo tengo el don de tocar todos los instrumentos, y esos dones no existen en la Biblia. Entonces, esto es tan peligroso que si nosotros no sabemos manejar bien el tema de los dones, una iglesia se puede destruir, como una iglesia puede ser edificada. Un hermano puede ponerlo, agregarle un don, ¿cierto? A la palabra, como dice el texto, todo aquel que le agregue la palabra o le saque de la palabra, no entrará en el reino de Dios. Entonces, si usted dice tener un don de limpiar la iglesia, porque Dios la usa en danza para limpiar la iglesia, los aires, la atmósfera de la iglesia, aquí no aparece en ninguna parte. Entonces, como el texto decía cuando comenzamos el estudio, que muchos prestarán oído a fábulas y no se aferrarán a la escritura. Yo sé que a lo mejor esto puede que moleste, incomode un poquito, ya, porque a lo mejor lo estamos haciendo. Yo con todo el respeto y el cariño del mundo no le estoy atacando. Le estoy solamente mostrando evidencias bíblicas de los dones que están establecidos y de lo que las personas o los hermanos muchas veces dicen, yo tengo este don.
Vamos a ver dónde encajan esos dones que no están aquí, pero pueden estar en otro lugar. Dentro de los dones del Hijo tenemos Efesios 4:11. El mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, pastores y maestros. Estos son los 5 dones del Hijo. Y estos dones del Hijo tienen un propósito en el cuerpo de Cristo, que es perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Es decir, los 5 ministerios están para edificar. Deberían estar los 5 ministerios dentro de la iglesia. Un apóstol, ¿cierto?, que es enviado a buscar, a formar, a establecer principios de reino. El pastor que cuida las ovejas en esa iglesia. El evangelista que trabaja dentro de esa iglesia y lleva almas a la iglesia. El profeta y el maestro que están dentro de la iglesia enseñando la palabra, y el profeta, cierto, usado por Dios para poder desnudar el corazón del pueblo, y de esa forma esta iglesia sería una iglesia completa, una sola iglesia con los 5 ministerios dentro. Qué hermoso y qué maravilloso sería si eso fuera real, porque ese es el formato bíblico. El tema está que muchas veces el pastor de la iglesia se cree el dueño, el amo, el patrón de fondo. Y si el evangelista predica más bonito que él, no le da púlpito. Y es normal que predique mejor porque ese es su don. Pero a lo mejor él como evangelista no tiene la paciencia del pastor para apacentar a la grey, aunque no tenga mucho conocimiento. Entonces, lo mismo con el maestro y el profeta. Si el profeta dice algo que no corresponde, el pastor lo baja o lo calla. O si el instrumento, el profeta, es enviado al pastor, al líder, a poder reprenderlo, no sé, por X motivo, él lo baja y esto no es de Dios y lo echa. Entonces, esa es la realidad de nuestra iglesia. Perdóneme que sea tan crudo, pero nada que ver con lo que dice el texto bíblico. Por eso que los hermanos me escribían y me decían, necesitamos que usted explique aunque sea un poquito de esto. Y yo estoy explicando, tengo muchos estudios de esto, muchos, este es solamente uno de los tantos. Si usted quiere que sigamos hablando de este tema, puede expresar en los comentarios, ¿cierto? Algún don, algún talento, alguna gracia en especial, y vamos a ir armando el material. A fin de perfeccionar a los santos, es decir, para que la estatura del varón perfecto pueda estar en un hombre, estos 5 ministerios, estos 5 hombres, estas 5 gracias tienen que estar dentro de la iglesia, fortaleciéndose, ayudándose una con otra, porque somos miembros de un mismo cuerpo. Amén. Bien, vamos entonces a ver los dones del Espíritu y donde muchas veces hay confusión acá. Dentro de los dones del Espíritu, en 1 Corintios 12:8. Porque esta es dada por el Espíritu, palabra de sabiduría, a otros palabra de ciencia, según el mismo Espíritu. Ahí llevamos 2. A otros fe, por el mismo Espíritu, a otros dones de sanidad, por el mismo Espíritu. A otros, dice el texto, hacer milagros, a otros profecías, a otros discernimiento de espíritu, a otros diversos géneros de lenguas y a otros interpretación de lenguas. Aquí tenemos los 9 dones del Espíritu. Tenemos 7 del Padre, 5 del Hijo y 9 del Espíritu. De estos 9 dones del Espíritu, ¿cierto? Fueron los que dieron fruto, y los frutos también son 9. El fruto del Espíritu es 9. Muy bien, entonces, teniendo en cuenta que estos son los dones espirituales, yo pregunto, ¿dónde está el don de danza? ¿Dónde está el don de poder tocar todos los instrumentos? ¿Dónde está el don para limpiar la iglesia? Que realmente hay mucho que aprender. La Biblia dice, después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Esto se cumple, ¿cierto?, cuando llegamos al libro de Hechos. Y también sobre mis siervos y sobre mis siervas derramaré de mi espíritu en aquellos días. Es decir, voy a explicar de forma sencilla. En la antigüedad, el sacerdote tenía un solo oficio y el sacerdote no podía ser rey. El rey no podía hacer un oficio de sacerdote porque eran de tribus diferentes. Los reyes venían de la tribu de Judá y los sacerdotes venían de la tribu de Leví. Los profetas podían ser cualquiera, cualquier persona podía ser profeta, al que Dios cierto quisiera llamar. Entonces, estos 3 oficios, ¿cierto? Rey, sacerdote y profeta, en la antigüedad estaban separados.
Y cada vez que un rey quería hacer una ofrenda o hacer un servicio sacerdotal, venía una enfermedad, una plaga a su vida porque estaba prohibido. Eso fue lo que le pasó al rey Usías. Isaías dice, el día en que murió el rey Usías, Isaías capítulo 6, vi yo al Señor sentado en su trono alto y sublime. Entonces, ese día que muere el rey, muere porque presentó una ofrenda que tenía que presentar el sacerdote. Cuando vemos a Saúl desesperado, ¿cierto? Porque venían los filisteos, él también entrega, ¿cierto?, una ofrenda y hace el trabajo sacerdotal que tenía que hacer Samuel y él no lo hizo. Entonces, todas estas transgresiones de leyes y de mandamientos, en el Antiguo Testamento estaban por separado. Pero hoy, gracias al Espíritu Santo, gracias a Cristo, dice que en los posteriores tiempos, es decir, en estos tiempos de ahora, derramaré sobre toda carne, sobre toda persona, rey, sacerdote, profeta, judío, griego, gentil, mi espíritu, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, y vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. Bien, ¿quiénes eran los que tenían sueños y visiones? Eran los profetas. Ellos eran los que recibían el mensaje a través de visiones y de sueños. Entonces el ministerio profético hoy día va a ser también derramado para todos. ¿Ya? Entonces, es importante entender que en Hechos capítulo 2, verso 16, mas esto es lo dicho por el profeta Joel, que fue lo que acabamos de leer en el Antiguo Testamento, ahora vamos al Nuevo. En los postreros días dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestras hijas y vuestras hijas profetizarán, y vuestros jóvenes y vuestros ancianos soñarán, tendrán visiones, etcétera. Vemos acá el cumplimiento de esa profecía. Y de cierto, sobre mi siervo y sobre mi sierva derramaré de mi espíritu y profetizarán. Ahora, esa palabra profetizarán no tiene que ver con las profecías con los ojos cerrados y danzando dentro de la iglesia como lo hacen los instrumentos. Por eso que es importante que entendamos esto. Primera de Corintios 14:3 dice que el que profetiza, o sea, lo que dice el Espíritu de Dios, van a profetizar. El que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Entonces, si el instrumento o profeta, como usted quiera llamarle, en su iglesia está danzando y entregando una profecía, ya sea general o una profecía individual para un hermano, tiene que ser de edificación, de exhortación y consolación. Nunca una profecía te va a dejar mal. Nunca una profecía del Señor te va a dejar destrozado y herido, porque Dios, cuando Él repriende, aunque reprienda, consuela. Él, aunque te ponga un juicio encima, siempre te va a dar una oportunidad. Dios le dijo al profeta Jonás, ve y anuncia este mensaje de juicio a Nínive y le dio un tiempo para arrepentimiento. Dios siempre va a dar un tiempo de arrepentimiento. Antes de avergonzarte, antes de poder exponerte en público, el Señor siempre va a ser prudente y te va a dar una oportunidad de arrepentimiento todos los días. Yo comencé este estudio diciendo que todos hemos pecado y todos fallamos. Por lo tanto, si la profecía que te es entregada o la profecía que se entrega en una iglesia o de forma personal no te edifica, no te exhorta, no te consuela, no es de Dios. Así de simple. ¿Qué es lo que es que una profecía te edifique? Que una profecía construya tu vida. Por ejemplo, oye tú, hijo mío, que estás en pecado, mira lo que estás haciendo, yo todo lo veo, dice el Señor, ¿cierto? Ahí en ese momento dice, yo pondré sobre tu vida cosas grandes y potentes. Ahí está edificando y exhortando. Y va a terminar diciendo, esfuérzate, ora, ayuna, busca al Señor antes de que yo ponga mi mano. Ahí te está consolando. Te está dando un respiro, te está dando un espacio. Antes de que yo te avergüence. Lo que prometiste, cúmplelo antes que venga mi mano sobre ti. Como quiera usted llamarlo. Dios siempre te va a consolar, edificar y exhortar. Él no va a estar adivinando, Él conoce toda nuestra vida. Él te va a hablar al corazón, al espíritu, no a tu oído, para endulzar tu oído. No, Señor. Entonces debemos nosotros tener claro esto. El que habla lengua extraña, a sí mismo se edifica,
pero el que profetiza edifica a la iglesia. Es decir, cuando usted está hablando en lengua, no debería hablar en lengua para la iglesia de forma general si no hubiera un intérprete, sino que debería ser una edificación personal para mí. Muy bien, espero que vaya quedando claro. Hermano mío, si alguno fuera sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, y esta parte a mí me gusta, restaurarle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Y acá vamos a ver, ¿cierto?, esta definición. Dice el texto, vosotros que sois espirituales, restaurar con espíritu de mansedumbre, ¿cierto?, aquel que está en falta. Vamos a suponer que un instrumento o un profeta es usado para hablarle a alguien, ¿cierto? Y en vez de restaurarle, lo critica. O usted vio algo en la iglesia y en vez de restaurar al hermano con espíritu de sabiduría, porque usted es un ser espiritual, lo critica, habla mal de él, murmura y dice, mira cómo anda. Entonces, esas no son formas de poder restaurar ni edificar. Todos fallamos. Algunos tienen una falta más evidente que otra, pero todos fallamos. Entonces el texto dice, no pelar, no criticar, no murmurar, sino que ore por él, restáurelo, con espíritu de mansedumbre, consuélelo. No seas que tú mismo el día de mañana también vengas a caer en una falta y también hagan leña, como decía mi abuelita, del árbol caído. Dice el texto, sobrellevar los unos sobre los otros las cargas de los otros y cumplir así la ley de Cristo. Ahora nosotros muchas veces, hermanos, no llevamos las cargas de los otros. Y mucho menos conocemos la ley de Cristo. Nosotros siempre decimos, no, que Dios nos libró de la maldición de la ley, de Moisés, de la leche que mata, etcétera. Pero Cristo también tiene una ley. Se llama la ley de Cristo. Se llama la ley de Cristo. Y esa ley viene añadida a esta visión de reino, el reino de los cielos. Tiene una ley, tiene un rey, tiene leyes, tiene estatutos, tiene preceptos. Las 10 bienaventuranzas de Mateo están dentro de estas 10 leyes de Cristo. Pero aparte de eso hay muchos más. Pero tampoco las conocemos, porque no nos preocupamos en estudiar. Yo cuando empecé a descubrir todo esto, me fascinó, hermano, y empecé a estudiar, a buscar material, y yo por lo menos ya entiendo la ley de Cristo y entiendo, ¿cierto?, que para los judíos los mandamientos y las leyes eran 613, para nosotros como hijos de Dios en el nuevo pacto, a través del nuevo nacimiento, a través de ser ministros competentes de un nuevo pacto, tenemos más de 50 leyes en Cristo Jesús y muchas veces no las conocemos. Pero si quiere conocerlas también, agreguen los comentarios para poder armar un video sobre esto. Bien, vamos llegando al final. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. No os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados. Es decir, Dios nos invita el día de hoy a examinarnos a nosotros si realmente comprendemos este mundo espiritual, entendemos los dones y cómo ubicarlos cada uno en su lugar. Así que cada uno someta a prueba su propia obra. Entonces tendrá motivo para gloriarse solo respecto de sí mismo y no de otro. El autoexamen debe ser personal, honesto y bíblico. Es decir, el día de hoy yo le invito a usted que se autoexamine de forma personal, honesto y que esté a través de la escritura. Si usted danza en su iglesia, si usted profetiza en la iglesia, si usted es un instrumento que el Señor usa en la iglesia, examínese. Examine su don, examine su talento, examine cómo empieza usted a sentir la presencia de Dios. A la luz de la escritura, no a la luz de otro instrumento, de otro profeta, de otro hermano, lo que dice el pastor, a la luz de la palabra, porque el día de mañana, cuando estemos delante del Señor, lo que va a juzgar nuestra vida, como dice Romanos capítulo 2, es nuestra conciencia, nuestros pensamientos, lo que nosotros hicimos por su palabra, no por lo que dijo el pastor, por su palabra. Si yo pongo como regla de medida, como canon bíblico, la palabra para mis dones, mis talentos, mis gracias, tiene que estar ahí. El tema de los músicos, las alabanzas, las poesías, las danzas corporales, todo eso tiene una explicación, pero no lo meta dentro de los dones porque no son dones.
Y le vuelvo a repetir, si quiere que podamos hablar un poquito más de esto, agréguelo en los comentarios para poder, ¿cierto?, compartir esta enseñanza maravillosa. Vosotros también como piedras vivas, dice Primera de Pedro 5, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Nosotros como piedras vivas, ¿cierto?, que estamos para edificar y construir, ¿cierto?, la casa del Señor, estas piedras vivas, ¿cierto?, son piedras que tienen que ser pulidas, talladas, labradas, para que pueda caer en el lugar preciso en donde Dios quiere poner esa piedra. Vamos a suponer, ¿cierto?, de que usted va a, en este caso, a tapar un hoyito. Ya, si usted va a tapar un hoyito de una roca, un hoyo grande, o quiere tapar un hoyo pequeño, usted, la roca es muy grande como piedra, vamos a mirar un hermano, a una hermana como una piedra. Un hermano que viene del mundo con hartos problemas, hartas durezas, hartas asperezas, y esta piedra, cuando llega a Cristo, dice que Dios te va a usar como una piedra viva para su casa. Entonces, el hoyito donde va a poner esta piedra es pequeño. Entonces va a empezar a tallar la piedra, a cortarla por todos lados, hasta poder llegar a la estatura, al tamaño que Dios necesita para poner esta piedra viva en la casa de Dios. Yo no sé en qué proceso vas de este trabajo de desgaste, en este trabajo de poder, ¿cierto?, ir amoldando esta piedra viva para ser usada en la casa del Señor como piedra viva, como canal de bendición. Pero sin duda todos nosotros somos procesados, tarde o temprano. Yo con esto, mis hermanos amados, quiero solamente decirles que les amo, les quiero en el Señor y que siempre voy a querer lo mejor. Y lo mejor es que nuestras vidas espirituales, bíblicas, estén, ¿cierto?, aferradas a la palabra de Dios. Muchas veces nosotros hacemos cosas que no están en la Escritura. Y ante eso tenemos que dar cuenta el día de mañana. O decir lo que decimos cuando realmente no lo vimos. Por ejemplo, ¿quién le dijo a usted que los reyes magos se llamaban Gaspar, Melchor y Baltasar? Eso no aparece en la Escritura, pero los hermanos muchas veces lo acuñan como que si así fuera. Vemos también otro ejemplo bíblico cuando dicen que Pablo realmente se cayó del caballo cuando vio la visión, el resplandor de luz, y el texto bíblico de Hechos 9 nunca aparece un caballo. Otro texto dice en el libro de Juan 1:11 dice, a lo suyo vino, pero los suyos no le recibieron. No dice que vino a los suyos, vino a lo de él. ¿Y qué era lo de él? En Génesis 3:15 dice, vendrá uno que te pisará la cabeza. Ese era lo suyo. Esto lo podemos compartir a lo mejor en otro video para poder comprender un poquito mejor el tema de por qué vino Cristo a este mundo. Usted va a decir, no, que Cristo vino a salvarme a mí. No, Dios no vino a salvarlo a usted. Y si quiere saber más de esto, anótelo en los comentarios porque así yo voy a ver si usted realmente está viendo los videos. Así que hasta aquí dejamos la enseñanza del día de hoy. Espero que haya sido de bendición y que pueda usted tener muchas dudas, inquietudes, porque con ese propósito estoy haciendo este video. Que aparezcan dudas, inquietudes, preguntas, dejando algunas enseñanzas a medias para que usted comente. Esa es la idea, para poder ver si usted está atento cada día a estas hermosas enseñanzas. Que el Señor les bendiga. Me despido desde acá, desde Hualpén, Chile. Un cariñoso abrazo. Manuel Saavedra para todos ustedes. Y gracias por inscribirse en la página de YouTube. Nos vemos pronto en otro video. Shalom.